Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. En este nuevo espacio, una nueva entrega del Catecismo de la Iglesia Católica, este espacio que nos ayuda a profundizar más en el conocimiento de nuestra fe y que nos da la oportunidad de acercarnos a este importante texto, como lo es el Catecismo de la Iglesia Católica, que contiene las verdades fundamentales de la fe. Este texto que en sus 4 partes nos ayuda a descubrir la grandeza y la belleza de nuestra fe, que nos proporciona, el conocimiento necesario para que, amando más nuestra fe, viviendo intensamente nuestra fe, podamos hoy nosotros defenderla. Hoy la Iglesia y la fe necesita de quienes la defendamos, la expongamos en toda su integridad y de quienes la vivamos con el orgullo propio de aquel que sabe que ha sido llamado para hacer parte de esta gran familia, de esta comunidad cristiana. Puesto que en las 2 semanas anteriores no hemos podido compartir este momento, este espacio del Catecismo de la Iglesia, pues quisiera, como a manera de resumen, de recapitulación, pues volver un poco sobre lo que hemos venido abordando en los espacios anteriores. Concretamente, estamos estudiando, mirando en esta primera gran parte del catecismo, que es la profesión de la fe. Estamos dándole una mirada al segundo artículo, que tiene que ver con Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De una manera muy amplia, muy extensa, el Catecismo de la Iglesia aborda toda la vida de Jesús, todo el ministerio público de Jesús, desde el momento en que es anunciada su concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, hasta el momento de su ascensión al cielo, que será lo que hoy podamos estudiar, mirar en el podcast de esta semana. El catecismo viene narrándonos, o viene más bien explicándonos, exponiéndonos todo aquello que encontramos en los textos de los evangelios. Los 4 evangelios que tenemos hoy en la Sagrada Escritura, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, pues nos permiten poder reconstruir toda la vida de Jesús. Como decía, comenzando con el relato de la Anunciación, el momento en el que el arcángel revela a la Santísima Virgen María que ha llegado el tiempo de Dios, la plenitud de los tiempos, y en el momento en el que el ángel le revela a María que ella ha sido elegida, que ha sido predestinada para que sea la madre del Verbo, para que ella le dé nuestra humanidad al Hijo de Dios. El catecismo entonces comienza a hablarnos propiamente de todo lo que acontece después de este momento tan significativo, el gran misterio de la Anunciación y el gran misterio de la Encarnación, deteniéndose de manera muy especial en lo que concierne a la vida y al ministerio público de Jesús, los milagros de Jesús, la predicación de Jesús, la especial cercanía de Jesús a los menos favorecidos, a los pecadores, a los más necesitados propiamente de su palabra, de su obra, de su ministerio. Jesús mismo lo dirá, ¿a qué ha venido? Él vino precisamente a buscar al que estaba perdido. Y luego el catecismo se detendrá también de una manera amplia en todo el misterio de la pasión y de la muerte de Jesús, recordando que estos acontecimientos que coronan la vida del ministerio público de Jesús obedecen a un plan divino. Dios había prometido salvar a su pueblo. Era la promesa que desde tiempos remotos Dios había hecho a la humanidad, y más especialmente a su pueblo. La promesa de que enviaría un Mesías, de que enviaría un Salvador que redimiría a su pueblo. Y una promesa que se refuerza en la época de los grandes profetas.
Hablamos de Isaías, de Jeremías, todos estos profetas que en una época, digamos, similar, algunos de ellos coinciden en la misma época, al mismo tiempo del pueblo. Ellos llegarán pues a recordar al pueblo que Dios no ha olvidado su promesa, que Dios siempre cumple su promesa, y en el momento señalado, la plenitud de los tiempos, como lo encontramos, la expresión que encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley. Luego pues todo el relato de la pasión, cómo Jesús asume libremente y por amor pues lo que el Padre destinó que sufriera, el misterio de la cruz. Esa expresión también tan significativa, que podemos considerar un resumen, una síntesis de todo el misterio pascual, lo que encontramos en el Evangelio de Juan, palabras de Jesús: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, todo este misterio de la pasión, todo el misterio de la muerte de Jesús, obedece por tanto a un plan. No es algo que casualmente sucede. Dios no es el Dios de las improvisaciones. Es un Dios que va actuando conforme a lo que Él, en su designio de amor, va determinando hacer. Dios va cumpliendo pues su promesa, y al pie de la letra se va cumpliendo aquello que Dios había prometido de la manera en que había determinado hacerlo. Ahí en el libro del profeta Isaías, unos cantos que llamamos cantos del siervo de Dios, en los que el profeta Isaías habla propiamente de un hombre. Es una persona que encarna todo el sufrimiento, encarna el dolor, encarna la humillación, pero también encarna la confianza, porque ese siervo de Dios, como se le suele llamar, no solamente sufre, no solamente padece, y no solo reconoce que es en verdad un varón de dolores, sino que también sabe y reconoce que en aquel momento Dios le socorre, que en aquel momento Dios le ayuda. Y esos cantos del siervo de Dios pues hacen referencia, son un anuncio profético justamente del Mesías. Todo lo que narra Isaías acerca de ese siervo de Dios es lo que Jesús vive: la humillación, el desprecio, el rechazo, el mismo sufrimiento moral, el sufrimiento corporal, el haber sido despojado de todo, aún de su propia dignidad, pero siempre la confianza de Jesús, como la confianza de ese siervo de Dios. Es pues todo ese misterio de la pasión que ocurre, que acontece por un designio de amor. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a todo esto que Él vive, todo esto que Él experimenta? Es una actitud de obediencia. Aprendió sufriendo a obedecer, dirá el texto sagrado. Y Jesús pues en todos estos momentos de pasión, de sufrimiento, de rechazo, recordará que lo que está viviendo, lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, es precisamente porque así el Padre lo ha determinado, así Dios lo ha querido, que ha querido sacrificar a su propio Hijo, pero Cristo sabe que es necesario que uno muera para que todos puedan vivir. Y Él quiso, por lo tanto, entregarse, ofrecerse libremente, aunque siendo hombre verdadero con el dolor que esto le significa, pero aún así quiso entregar la vida, quiso obedecer al Padre y quiso llevar hasta el extremo su dolor y su sufrimiento. Y creo que en el último podcast hablábamos ya de lo que ocurre después de la pasión y de la muerte, que es el gran misterio de la resurrección. Es el misterio que le da pleno sentido a la fe cristiana. San Pablo así lo expresa: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, el acontecimiento central de la fe, el acontecimiento que le da sentido a la fe,
el acontecimiento que le da consistencia a la fe cristiana es el acontecimiento pascual, la resurrección de Jesucristo. Esta verdad suprema y absoluta que precisamente le da sentido no solamente a la fe, sino que constituye la fuente y la razón de ser de la esperanza cristiana. Hasta ahí el podcast anterior, hasta el misterio de la resurrección. Misterio el que sigue, otro gran misterio, que es el misterio de la ascensión. La palabra de Dios, especialmente el relato de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta lo que ocurre cuando Jesús se ha entrevistado por última vez con los discípulos. Habiéndolo citado en un lugar determinado, Jesús les da la última recomendación, que es la de ser testigos, ir por todo el mundo para testimoniar, para ser testigos del Evangelio y para prolongar a través de su testimonio la obra redentora. Y dicho esto, dirá el texto de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos le vieron levantarse hasta que una nube lo ocultó a su vista. Es pues el gran misterio de la ascensión, que corona también el ministerio público de Jesús y que constituye pues la glorificación de Jesús. Él, que ha sido obediente, que ha cumplido con el designio de amor del Padre, ahora regresa para ser constituido Señor y juez de vivos y muertos. San Marcos, en el capítulo 16, ya al término del Evangelio, dirá que el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso. Habiendo sido glorificado pues después de la muerte, Jesús regresa al Padre para sentarse a su derecha, dice el evangelista San Marcos en el capítulo 16. Es pues, insisto, el gran misterio, el misterio por excelencia de la fe cristiana, el misterio de la resurrección. Jesús ya precisamente lo había anunciado, había hablado en el cenáculo de su regreso al Padre. Él diría que se iría, que se apartaría de los discípulos, pero también les decía que ellos se alegrarían. En un primer momento les daría tristeza la partida de Jesús, pero luego se alegrarían. Y es justamente lo que la Iglesia celebra en el misterio de la ascensión. Celebramos que Cristo se ha ido, pero se ha ido para ser único mediador entre Dios y los hombres, motivo de alegría y motivo de esperanza para nosotros. Estando sentado a la derecha del Padre, como lo dice pues el evangelista, Jesús intercede permanentemente por nosotros, que diríamos somos sus hermanos menores. Él asumió nuestra naturaleza, se hizo semejante a nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, Jesús estuvo tan unido a nosotros, estuvo tan cercano a nosotros, aún asumiendo esta condición humana, que Jesús se ha convertido en nuestro hermano. Y siendo nuestro hermano, Él intercede, Él ora y Él sigue mediando entre Dios y nosotros, alcanzándonos todas las gracias que nosotros necesitamos. Pero también Jesús, que ha sido elevado a la gloria del cielo, se ha convertido en un modelo, o se ha convertido más bien en imagen de lo que nosotros esperamos ser al final también de nuestra vida terrenal. Esa ascensión de Jesucristo y esa, diríamos, coronación, glorificación de Jesús a la diestra del Padre, marca pues la entrada definitiva de la humanidad. Con Cristo todos hemos triunfado en el acontecimiento pascual, pero con Cristo que asciende todos ascendemos, y con Cristo glorificado a la derecha del Padre todos hemos sido glorificados. La humanidad entera ha entrado con Cristo en la gloria del cielo, y junto con Cristo ahora ocupa ese lugar a la diestra del Padre. Por eso nos alegramos, como Jesús evidentemente lo profetiza en el cenáculo. Su partida, su regreso al Padre no sería motivo de tristeza, sería motivo de alegría, que de hecho lo es, porque con Él todos nosotros, la humanidad entera, ha entrado en la gloria. Y es que recordemos esa bella imagen que encontramos en las cartas del apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia como cuerpo,
y de Cristo como cabeza. El cuerpo tiende a estar donde está su cabeza. Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. ¿Qué constituye, qué hace la esperanza cristiana? ¿Qué mueve la esperanza cristiana? ¿Qué sostiene la esperanza cristiana? La certeza de que nosotros, miembros de su cuerpo, podremos un día compartir la gloria con aquel que es nuestra cabeza. Y Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Es pues lo que nos dice el concilio poco antes de hablarnos o de concluir este capítulo en torno a la persona del Hijo. ¿Qué podríamos nosotros entonces sentir o experimentar en el corazón con esto que creemos, que esto que nos enseña la palabra de Dios y esto que recordamos hoy en este podcast, en esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros somos hombres y mujeres de esperanza? Y la esperanza cristiana no es una esperanza que defrauda, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Es el lema de este año jubilar de la esperanza. La esperanza no defrauda. A nosotros no nos defrauda la esperanza, porque nuestra esperanza no está puesta en promesa de hombres. Nuestra esperanza no depende propiamente de la voluntad de las personas, de la voluntad de los seres humanos. Nuestra esperanza está anclada en Dios, y Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple plenamente aquello que ha prometido. Y por lo tanto, la esperanza cristiana es una esperanza bien fundada, es una esperanza bien cimentada, es una esperanza cierta, y sobre todo es una esperanza que ha de impregnar toda la vida del cristiano. Es una esperanza que ha de estar presente durante todo este camino de la fe. Un cristiano sin esperanza realmente no sería cristiano. Algo que nos caracteriza a los cristianos es la esperanza. Esperamos en las promesas de Dios. Sabemos que el que confía en Dios nunca queda defraudado. Amigos, quiero agradecerles nuevamente a ustedes que cada semana me acompañan en este espacio, en este podcast en el que vamos avanzando ya en el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica. No olviden ustedes acercarse al texto, conseguirlo si de pronto no lo tienen, pues ya hoy la facilidad de los medios pues nos da la oportunidad, aún sin tener el libro, sin comprarlo, pues de poder acercarnos al catecismo. Qué bueno que lo podamos leer, puesto que sabemos que lo que aquí abordamos, lo que aquí podemos decir, realmente es apenas una síntesis, es apenas un resumen, pero importante que podamos leer el texto completo del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias también a ustedes que siguen los distintos espacios de Peregrinos de Cristo. Siempre el propósito de este proyecto de Peregrinos de Cristo es ayudarlos a ustedes a profundizar en la fe, a amar más la fe, a tener argumentos de peso para defender la fe. Por lo tanto, sigamos aprovechando estos momentos, sigamos aprovechando estos espacios. No olviden que pueden interactuar con nosotros, escribiendo, haciendo sus comentarios, manifestando sus inquietudes. Que el Señor a todos les bendiga y no olviden que de la mano del Señor siempre.